¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada martes aquí en el programa, en este martes 14 de junio del año 2022. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en el programa como cada martes. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, inicia esta semana, esta mitad de mes, y pues un lunes negro en el mercado de valores, estimado, platícanos. Sí, estimado, el día de ayer las bolsas iniciaron un tono rojo muy fuerte. Aquí la cuestión es que no solo es un movimiento en las bolsas, sino que es un movimiento general en todo el mercado. Vino muy fuertes bajas. Lo único que por ahí se salva es un poco la apreciación del dólar a nivel mundial. Incluso pues esto es algo que platicábamos, lo decíamos incluso hace un par de semanas, empezando por la cuestión del dólar, que hablaba de un superpeso, donde decíamos que no era así. No es que el peso estuviera haciendo las cosas bien, sino que el dólar estaba haciendo las cosas mal. Sin embargo, las cosas en el mundo no pintan de la mejor manera en cuestiones económicas, no pinta claro la economía. Entonces, al final los inversionistas sí regresan a refugiarse al dólar, estimado, y por eso ha subido de gran manera el dólar. Teníamos un dólar por debajo de los 20 pesos, ahorita prácticamente sube un peso, entonces se anda acercando más o menos a los 21.50, más cerca de los 22, que de acá, a diferencia de este super dólar, de super peso que hablábamos. Pero bueno, decíamos que era eterno, claro, decíamos que iba a ser unos 2 meses así, pero pues las noticias siguen y siguen, y eso ha hecho que el peso se debilite, porque hay varias noticias que vamos a profundizar el día de hoy, estimado, empezando por el día tan fuerte que estuvo ayer en las bolsas en Estados Unidos, principalmente bajas superiores al 2%, tanto en el Dow Jones, Standard & Poor's, el Nasdaq que lleva 30% abajo desde su máximo del año pasado. Por otro lado tenemos el Standard & Poor's, noticia muy dura, estimado, muy dura la noticia. Oficialmente el Standard & Poor's entra en bear market, mercado bajista, mercado del oso, porque tiene una baja superior al 20% desde su máximo anterior, que ha sido el máximo histórico. Entonces baja más del 20% con el cierre de ayer lunes, porque fue una caída muy dura, más allá del 2%. Entonces entra al mercado bajista. El Dow Jones está cerca, porque ya la baja anda rondando los 16.80%, entonces realmente le falta muy poco para entrar a mercado bajista también al Dow Jones, estimado. Entonces las noticias van muy duras. Vamos a pronunciar los temas, tiene que ver con inflación, tiene que ver con los bancos centrales, qué van a hacer con su política monetaria. También las criptomonedas explotan el día lunes, estimado, explotaron, o sea, bajas durísimas, 17% en un día. Números, realmente sangró el criptomercado. Hay una noticia sumamente importante ahí que vamos a ver al final del programa, pero el mercado, por donde lo veas, todos los activos sangraron. El único que se salva es el dólar, un poco el oro, pero todo, entonces ahora sí que los activos están durísimos, o sea, está muy fuerte estas bajas. Los inversionistas, grandes inversionistas, no encuentran dónde poner su dinero, además de que tenemos cortes de liquidez. Vamos a ver qué dice el día de mañana la Reserva Federal, Banco de México habla la siguiente semana. Entonces todo esto se está juntando, estimado. Sí, estimado, veníamos semana a semana hablando sobre las caídas en la bolsa, los reportes trimestrales negativos, las malas noticias, la mala perspectiva que se tenía sobre el futuro, una situación que ya se venía como que anunciando, porque los reportes trimestrales del inicio de año, los del segundo trimestre, que seguramente los veremos en las próximas semanas, en números negativos. Vimos esa
pues totalmente de las empresas tecnológicas, cómo se desinflaron después de que hace un año hablábamos de que estaban en sus máximos históricos, de que las grandes tecnológicas estaban en un auge, pero que tarde o temprano llegaría el momento en el que las compañías tecnológicas estarían pues acorde a la realidad, y la realidad los alcanzó, y al parecer el primer trimestre del año fue uno de esos golpes a la realidad. Y con lo que pasó ayer, estimado, en el mercado de valores, esta caída estrepitosa del 20%, que el mercado ya entra en un mercado bajista, pues habla ya de una situación multifactorial que hemos estado hablando aquí, que tarde o temprano y en algún momento nos va a llevar a la recesión, estimado, si no es que ya estamos camino a ella, y tal vez estamos viendo las puertas de esta etapa de la crisis que prevé una recesión. Estamos viendo que el criptomercado también está arrasándose junto con el mercado de valores. Hay una correlación ya muy clara entre ambos mercados, que son prácticamente paralelos, porque pareciera que los inversionistas bursatilizaron también el criptomercado, y de alguna forma esta caída en las bolsas pues también lleva arrastrando al criptomercado, estimado. Y vemos noticias que son en una semana tenemos información y la siguiente semana cambia. El caso de China, la semana pasada hablábamos de China, que estaba teniendo ya ciudades que estaba liberando del confinamiento, relajando las medidas, y nos vemos nuevamente con el inicio de esta semana de que incluso en Beijing hay nuevos brotes grandes, así lo dicen los medios chinos. Y para que los medios chinos hablen así, estimados, porque seguramente algo más grande está pasando, que hay brotes grandes en Beijing, en la capital de China, y están tratando de evitar lo más posible llevar a las personas a un confinamiento, pero sí están teniendo restricciones y grandes, masivas pruebas de coronavirus en China. Y bueno, eso obviamente, China es el gran productor del mundo y es el que provee de muchos productos y materias primas al mundo, y el que se corte en la cadena de suministros a través de China pues obviamente le pega durísimo a la inflación, si sumándole obviamente a todos los factores que están a su alrededor y que se están dando y se están conjugando en una tormenta perfecta, estimado. Así es, estimado, lo dices muy bien, lo dices muy claro. La información está cambiando día con día, o sea, ya para la siguiente semana vamos a ver otros datos. Lo platicamos aquí, el superpeso que decimos que va a durar 2 meses, pero por los errores de Estados Unidos, el mercado ya decide castigar a México, porque claro, las cosas no venían bien económicamente. China, que hablábamos que iba a volver a consumir petróleo, iba a las fábricas a abrir, iba a producir, iba a ayudar a destrabar esta cadena de suministros que tenemos atorada, pues vuelve a enfermarse, por decirlo así. Vuelve los contagios, vuelve todo. No ha llegado el confinamiento, pero no está lejos. Las autoridades chinas están ahora sí que haciendo test a velocidades muy rápidas para hacerle frente a la enfermedad nuevamente. Y tú lo dices, si China dice que está mal, está peor, porque China no habla de eso. Entonces también eso le mete nuevamente nerviosismo a la economía, la cadena de suministros, cómo se va a enfrentar, qué se va a hacer. Entonces todas estas malas noticias se están conjuntando y por eso los mercados los están viendo. Entonces a esto, estimado, aquí el juego, la noticia es los niveles de inflación tan elevados que estamos teniendo. Estados Unidos está en su inflación más alta en 41 años, o sea, la inflación a la que estamos es tremenda, y lo hemos dicho, fue por la pandemia. La cadena de suministros se golpeó rotundamente, la cadena de suministros sufrió demasiado, y cuando parecía que todo iba a caminar, que se empezaba la cadena de suministros a normalizar, pues ahora llegó la guerra de Rusia contra Ucrania, le pegan a las materias primas, le pegan a los alimentos, metales y demás, y todo esto que no sabíamos que producía Ucrania, no lo habíamos leído,
estamos viendo el golpe que le está dando a la economía, porque Rusia y Ucrania están en guerra, todas, sobre todo materias primas, los commodities, se han disparado los commodities desde entonces. Claro, porque una región rica y pues no produce, se dispara lo que produce. Entonces, claro que esto pasa. Y esto nuevamente golpea la cadena de suministros, porque ahora la gente no le alcanza para comer, porque tiene que gastar más en la comida. Y entonces todo se vuelve a ralentizar como estaba, estimado. Entonces, el problema aquí es la inflación, y esto va muy de la mano con los bancos centrales. El problema es la inflación, ¿cómo la vamos a controlar? El arma que los bancos centrales tienen es subir las tasas de interés para reducir el dinero en movimiento. Incluso en la Reserva Federal está empezando a sacar dinero del mercado. Anteriormente compraba bonos para inyectarle dinero al mercado, ahora los está, por decirlo así, vendiendo, o sea, le está quitando, restringiendo el dinero a los bancos para sacar de circulación el dinero, y de esta manera menor dinero en circulación va a hacer que baje la demanda, y con eso pues va a bajar los precios y la inflación se va a controlar. Pero este año, estimado, las inflaciones no se van a controlar, lo hemos dicho, es un efecto anual. Estamos comparando en estos momentos los precios de mayo de este año con los precios de mayo del año pasado. Eso es lo que han subido. Entonces, para poderle pegar a esto, sí que es una muy buena política monetaria, pero aparte va a ser cuando se comparen los precios de mayo 2022, que ya van a estar elevados, contra los precios de mayo 2023. Entonces, como 2022 ya va a tener una base mayor, va a ayudar a controlar un poco por ese lado la inflación. Eso es lo que se va a pasar. Entonces, este año no va a haber control de inflación. La subida de tasas lo que está haciendo es empezar a sacar dinero de circulación, pagar esos premios extras, y esto va muy de la mano con el criptomercado. Hasta que lleguemos a ese tema, estimado, cómo las tasas de interés le están pegando al criptomercado. Pero entonces, eso es lo que ahorita los bancos centrales están buscando, pero lo están haciendo muy rápido porque la inflación va de volada. Entonces, se estima que esta semana la Reserva Federal va a subir 50 puntos base su tasa, pero por ahí hay rumores, estimados, que va a subir 0.75. En México, para la siguiente semana, ya está descontada la tasa del 0.50, incluso la del 0.75 ya está descontada, pero en Estados Unidos no. Y subir la tasa 0.75 de Estados Unidos es un montón, estimado. Si Estados Unidos sube 0.75, la próxima semana México va a estar subiendo creo que 1%. Ya tenemos tasa del 7 y va a subir al 8 de golpe, estimado. Si este escenario sucede, y es tremendo. Entonces vemos cómo las tasas están subiendo y subiendo, el crédito por ende sube y sube, pero la inflación no controla. Incluso el crédito está siendo restrictivo y no se controla la inflación. Entonces ahorita la cuestión es cómo controlas la inflación, y eso es lo que va a pasar, porque podemos llegar a un punto, no, yo la veo todavía muy lejos, pero donde la inflación suba y lleguemos a una hiperinflación. Lo veo muy lejano. O sea, yo creo que este fenómeno a lo mucho vamos a tardar 2 años en controlarlo, ya un escenario pesimista, yo así lo estoy viendo. Pero imagínate, estimado, la gente debe estar cansada de que va a ser el súper y cada vez más caro. Claro, esta inflación está pegando durísimo. Y también pasa que escuchamos que todo va a subir, que todo está subiendo. Claro que la gasolina también está subiendo entre la guerra con Ucrania, y eso lo hemos dicho. China no está consumiendo petróleo y ve los niveles de petróleo que tenemos, $130 por barril promedio. Entonces es también tremendo dato eso, estimado. Entonces, necesitamos que baje el precio del petróleo, que bajen, pero cuando escuchamos que todo va a subir, nosotros mismos subimos los precios y por ende todo sube. Entonces debemos empezar a controlar eso, no tomar las noticias tan así, tomarlo un poco más mesurados y ayudar a que esto no crezca,
pero sé que no es fácil, y por eso los bancos centrales están preocupados, porque lo hemos dicho, no es una inflación que se genera en el país, es una inflación que viene de fuera, pero es una inflación mundial, en todo el mundo está pasando, todo el mundo está sufriendo lo mismo. Entonces el arma de la política monetaria, de la tasa de interés, no está siendo la más efectiva. Funciona cuando es tu propia inflación, no cuando es externa. El problema es cuál es la medida contra una inflación externa. No lo sabemos, porque una inflación de estos niveles, hiperconectada con este mundo actual, no había sucedido hasta ahora. Y entonces pues estamos viendo cuál es la mejor medida, pero pues estamos investigando apenas y no hemos podido llegar a un resultado, y después sabremos cuál es, pero mientras tanto estamos en un experimento, estimado. Sí, creo que es un momento que no se había vivido tantas circunstancias conjugadas, estimado, o sea, tantas situaciones que le están pegando a un mismo factor, que es la inflación. Revisando históricos, estimado, hace 40 años la crisis de los países latinoamericanos con la deuda fue uno de los factores que llevaron a la inflación a niveles de 2 dígitos, poco más del 10%. Obviamente, conforme se ven las gráficas del Banco Mundial, se ve el nivel de inflación que es alto conforme van pasando detectando los momentos previos o los momentos en los que se dieron las recesiones en años anteriores, pero en esta ocasión es una situación multifactorial, tan interconectada y tan globalizada. O sea, el mundo no estaba tan globalizado hace 40 años. Hoy, en la era del internet, en la que todo está interconectado, en la que la información fluye muy rápido, estimado, o sea, la información fluye en segundos. Un informe, una noticia de una empresa, una noticia de un país, corre muy rápido y las decisiones se toman muy rápido. Entonces todo está tan interconectado que esto hace que las cosas cambien en cada momento, y que todo sea una situación que obviamente agobie al mercado. Incluso los inversionistas no ven el techo de la inflación. Así hay algunos medios especializados que dicen: los inversionistas no le ven el techo a la inflación, y eso es sumamente preocupante, porque bien lo dices tú, en un escenario pesimista tocarán 2 años para que se pueda controlar, pero lo que la teoría dice y todo lo que los bancos centrales están tratando de realizar, o las acciones que están tomando, es acorde a lo que la teoría dice, acorde a lo que la medicina para la economía es la más adecuada, y es el subir las tasas de interés, pero pareciera que no está teniendo efecto, y que son esos factores múltiples que están afectando a los precios en el mundo, lo que está ocasionando que, por más que se estén aplicando medidas, la inflación no se detenga. Tú bien lo dices, la guerra en Rusia y Ucrania pareciera, estimado, que estuvo muy bien calculada por parte de los rusos para golpear a un país que era sumamente productor de materias primas, no solamente de alimentos, sino de otras materias primas. Y también ese efecto que está teniendo, y que son obviamente no son factores naturales de la economía, estimado, en los que esté sucediendo algo y que pueda controlarse con alguna acción. Estamos frente a una guerra que se está dando en esa zona del mundo, pero estamos también ante una guerra de sanciones económicas que están también bloqueando el comercio con Rusia, por ejemplo, que es un gran proveedor de materias primas y de alimentos. Y creo que esto podría tener efectos muy severos en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, si no se toma en serio. Ya hemos hablado aquí sobre el corte de energía que puede hacer Rusia en cualquier momento a Europa y dejarlo sin energía. Viene el verano, y al parecer los datos que se están dando ya sobre el verano, al parecer va a ser un verano muy fuerte en Europa. Después vendrá el invierno, entonces está latente que se tomen decisiones geopolíticas que obviamente afecten la inflación. Pero volvemos a este mismo punto:
toda esa receta que están o todas esas acciones que están teniendo los bancos centrales no están siendo suficientes, porque hay otros factores como son las sanciones, que no es más que voluntad política, estimado, que están llevando a que los precios estén altos. Y en el momento en el que los alimentos empiecen a escasear en ciertas zonas del mundo, porque se tiene a un país sancionado para evitar que haga comercio y exporte sus materias primas, creo que ese momento va a ser crucial para la economía, porque bien lo dices tú, la gente se va a cansar tarde o temprano de ir al súper, y quienes nos escuchan seguramente lo saben, van semana a semana al súper, y cada día o cada semana son más altos los precios y alcanza para menos. Entonces es una situación a nivel mundial, creo que no la hemos visto antes, estimado, y creo que ha sido porque la globalización y este mundo interconectado no lo vivimos hace 20 años o hace 40 años, que apenas iniciaba esto de la globalización, y que ahora estamos sumamente interconectados y es imposible que lo que suceda en otra parte del mundo no nos afecte. Así es, estimado, lo dices muy bien, esto de la globalización es un fenómeno que no habíamos vivido así de globalizado, una crisis como esta, pasamos una pandemia, estamos en la inflación, ahora vamos a ir, no lo sabemos, no, esa es la cuestión, no sabemos a dónde va esto, y toda la teoría económica está escrita en el pasado, no en algo, en efecto como ahorita, que por ejemplo el libro de economía no habla luego de tasas de interés invertidas, no habla de tasas de interés negativas, cosa que tenemos en Japón. Entonces es tremendo porque pues al final la teoría económica es una, pero la realidad está siendo otra. Incluso en Estados Unidos también pegó mucho. Los bonos de 2 años están invirtiendo la curva, pero en un aumento muy fuerte, y la curva se empieza a aplanar y se empieza a invertir otra vez, y lo hablamos, cuando la curva se invierte, el 80% de las veces habla de una crisis, de una recesión. Vamos a ver si se cumple o no, pero empieza, claro, no se voltea, pero empieza. Entonces realmente, estimado, sí, o sea, el golpe está siendo durísimo a la economía, está siendo durísimo en la inflación, en el bolsillo de la gente, y no se ha encontrado la solución porque nadie la conoce. Esa es la realidad, no se conoce la solución aún porque no había pasado antes, estimado. Sí, no había sucedido antes, y hay otros factores que se suman y saltando al tema del criptomercado, estimado, lo hablábamos antes de iniciar la grabación. El criptomercado está también sumamente golpeado con las noticias que se han dado en los mercados, con la caída enorme que ha habido en los mercados de valores, y el criptomercado también se está desangrando. El Bitcoin está cotizando ya cercano a los $20,000 a niveles de su máximo que fue en algún momento, pero ahora que se está haciendo su mínimo y que incluso podría bajar más, y que el criptomercado se está pareciendo mucho, estimado, a la burbuja de internet. Tú mismo lo has dicho aquí, hay muchas criptomonedas que no tienen una utilidad o no son realmente un activo que tenga un valor como tal o sirva para algo, su tecnología sirva para algo. O sea, hay criptomonedas meme que tienen un valor en el mercado y que su valor de capitalización es muy alto. Creo que esto se está pareciendo mucho a la gran burbuja de internet, estimado, en los principios del 2000, donde muchas empresas que existían no servían para nada, pero simplemente eran empresas que estaban en internet, y como el boom de internet estaba en ese momento, muchos inversionistas ponían su dinero en riesgo allí. Pero existían otros portales de internet que tenían un futuro, como fue el caso de Google, como fue el caso de Amazon, que son empresas que hoy son grandes gigantes de la tecnología. Y me parece que esta crisis que están teniendo también este mercado paralelo al mercado bursátil, que es el criptomercado, está empezando a tener y a hacer mucho ruido, y creo que a encender las alarmas, porque pareciera que tiene una gran similitud esa burbuja de internet con las múltiples y decenas y centenares de criptomonedas que existen en el mercado, que tienen capitalización y que pues prácticamente no sirven para nada, estimado.
Sí, estimado, lo dices muy claro. Pues, es muy parecido porque en las .com, empresas con pérdidas, empresas que hoy ya no existen, tuvieron un boom impresionante, subidas impresionantes, y solo se quedaron las grandes empresas, las empresas sólidas. En aquel momento no eran grandes, pero tenían buenos planes, lograron sortear la crisis y llegaron ahora. Incluso en ese momento la empresa líder de tecnología era Yahoo, y por el hecho de decir que Yahoo esto, disparaba el mercado. Hoy Yahoo está por detrás de Google, esa es la realidad, y Yahoo ahí peleando por sobrevivir, y Google yendo hacia arriba siempre. Algo así sí está pasando, como lo dices. Escuchamos la palabra criptomoneda, escuchamos la palabra blockchain y el precio se dispara, el precio se va a otros niveles. Entonces sí trae las similitudes, y nos pasa lo que pasa el día del lunes, en donde un exchange extranjero quiebra por falta de liquidez para las operaciones. Y ahora, pues, ¿qué haces? ¿No? Se le da, ¿dónde está la certeza de la que siempre hemos hablado? ¿Dónde está esta cuestión? Entonces el exchange le pega al criptomercado, 17% abajo Bitcoin en un día, por no haber tenido una buena política de liquidez. Y también aquí ya le pega, por lo menos en México, a la inversión en criptomonedas. Está muy de moda que tú ponías tus criptomonedas, las congelabas para que no las vayas a tocar en un tiempo, y te pagaban intereses. Son intereses, eran muy buenos intereses del 10-12% en algunos casos. Hoy en México CETES ya te anda pagando 7.5, entonces ya la diferencia de riesgo es muy baja. Por eso mucha gente está saliendo del criptomercado, porque el riesgo ya no vale esas tasas. Pero ¿cómo van a pagarte más? Porque si no pueden generar más ingresos, porque al final pues hay un riesgo cuando ellos prestan el dinero y que les paguen. Entonces pues ya no hay forma de pagarle más al inversionista. Entonces pues ya cuando las tasas se vuelven tan parejas, el dinero sale del mercado, y entonces esto hace que el precio baje. Eso es lo que le está pasando al criptomercado ahorita, estimado. Así es, estimado, es un factor más en todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Lo tendremos muy muy de cerca. Y pues bueno, estimado, llegamos a la parte final del programa. ¿Algún último comentario que quieras dar? Pues aquí estaremos informando, estimado, y creemos que ahorita algo importante es los activos tenerlos un poco líquidos, ya que vienen, pues ahora sí que se empiezan a vislumbrar las oportunidades de compra. Entonces siempre es bueno tener ahí un dinerito para comprar las oportunidades, estimado. Excelente, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy en Facebook y en Instagram, estimado, como Rodrigo Ortiz, @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí estoy a sus órdenes, publicándoles bastante información financiera. Excelente, estimado. Te agradezco que hayas estado con nosotros, y nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Nicolaita y también en nuestro podcast. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Le recordamos que nos puede seguir a través de redes sociales y encontrar este y todos los episodios de Encuentro de Negocios en el podcast a través de Spotify, en Apple Podcast y todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. Thank you.